¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. Esta oportunidad que tenemos hoy, tenemos dos médicos cirujanos, un diputado, un abogado y don Víctor, cirujano vascular. cirujano vascular. ¿Cómo está la salud? No la salud ¿Personal o la salud? la salud médica. Bueno, yo puedo hablar de la realidad nuestra del hospital, por lo menos hasta aquí estamos un poquitito conteniendo la demanda asistencial en forma, yo diría que satisfactoria. Tenemos unas listas de espera enormes que se están trabajando con asignaciones de recursos especiales y ese es el gran desafío que tenemos, cómo podemos después nivelar y entregar una atención en salud a una población, ¿no es cierto?, que cada día está más demandante en términos de atenciones de salud y que nosotros vemos que nuestras prestaciones todavía no están siendo como suficientes. Yo tengo mi idea al respecto y creo que Arica se merece un segundo hospital ya, porque el nuestro se está quedando atrás en todo orden de cosas. Pero eso ya es como mirarlo a través de una perspectiva de estudio del ministerio, no mía. Así veo la salud. Diputado. Doctor. Bueno, vamos a discrepar. Nosotros en medicina discrepamos mucho, ¿eh? No se nota porque no tenemos esa discrepancia pública que tienen los políticos, pero dentro del área médica también hay mucha discrepancia. Hay reuniones clínicas, tenemos distintas opiniones acerca de cómo enfrentar a un paciente, etc. Yo discrepo en el sentido de que esto no tiene que ser una espera de la autoridad central. Está archidemostrado que en la asignación de recursos siempre tienen que ser los territorios y la gente que vive en ellos los que tienen que levantar esas demandas. Si nosotros esperamos que el servicio de salud centralizado a través del Ministerio de Salud decida la construcción de un nuevo hospital, podemos esperar décadas y no va a llegar ese hospital. Así como hemos esperado décadas que se implemente adecuadamente el SAMU, el Servicio de Atención Médica de Urgencia, que es una política pública nacional desde fines del siglo pasado, que se implementó en la región metropolitana, en Valparaíso, y que nuestra región fue la última en ser implementada, el año 2013, después de una larga lucha de los propios funcionarios SAMU, en donde yo me vi involucrado no como político ni diputado, sino como médico, ayudándolos a manifestarse en algo que es muy sensible, que es la atención prehospitalaria. En el mundo, don José, hay pocas evidencias tan fuertes, tan duras, como la que se ha manifestado para fortalecer la atención prehospitalaria como un mecanismo, un modelo para salvar vidas. ¿Por qué? Porque estamos todos contentos, ya casi que no hay diferencias de un médico con respecto de otro, que mientras antes se produzca la atención de una patología, un politraumatismo, por ejemplo, de un accidente cardíaco, un accidente cerebrovascular, hay mayores posibilidades de sobrevida. Y eso cambió un concepto. Los americanos hablaban de la primera hora, una primera hora de oro, decían ellos, porque era tan valioso la atención en esa primera hora que le daban esa singular, ¿no es cierto?, concepto. Los franceses decían, mire, ¿sabe qué? Esto no se trata solamente de trasladar y transportar el paciente rápidamente al hospital. Cuando llegue esa ambulancia, ojalá que llegue con personal capacitado, especializado, para comenzar la atención médica en el lugar del accidente, en el sitio del suceso. Y ese fue el concepto SAMU. Lamentablemente, y esto es historia y es una realidad, nuestra región, el 2013, fue la última en implementar el SAMU en Chile. Y además, una implementación entre comillas, porque el SAMU tiene distintas patas, distintos elementos. Y uno de los elementos esenciales es el centro regulador. Y nuestro SAMU no tiene el centro regulador. ¿Y por qué es un tema contingente? Porque las autoridades del nivel central tienen la idea, la mala idea, a mi juicio, de que este centro regulador esté ubicado en la ciudad de Iquique. Es decir, que desde Iquique se esté regulando qué ambulancias van a salir de nuestro centro de operaciones, con qué profesionales, con qué funcionarios, a dónde los van a llevar, bajo qué mecanismo. La verdad es que es impensado. Esto no es un tema nuevo. Lo conversé el año pasado con el subsecretario de ese entonces, el doctor Arauz, que tiene mucha experiencia en el SAMU metropolitano, trabajaba él. Y era una de las cosas que me aseguró, me dijo, porque fui a hablar yo de tres temas, ¿no? El tema de la especialización médica, estaba el tema del nuevo hospital y también estaba el tema del SAMU.
Y de todos los otros temas me dijo, vamos a hacer todo lo posible, no le prometo nada, pero donde sí me aseguró algo es que Arica tenía toda la prioridad para tener su centro regulador en nuestra región. Y eso lamentablemente no se está cumpliendo. Hace poco tiempo, hace pocos días atrás nos reunimos, no solamente yo, estaba el senador Durana, estaba la directora del Servicio de Salud, estaba el Ceremi de Salud, estaban los funcionarios, los dirigentes, en una reunión en el propio SAMU analizando este tema. De verdad que sería un tremendo daño para la salud de la región que finalmente uno de los pilares de la salud, que es la atención prehospitalaria, esté siendo dirigida o regulada desde la ciudad de Iquique. Pero eso es algo que sucede siempre. Me voy a presentar, yo me llamo José Luis Torres, no soy médico, soy solamente profesor. Por eso exculpo al conductor que no me presentó, pero no importa. Es que yo llegué muy nervioso al verlo a usted. No, se puso nervioso al ver los médicos, porque dijo me van a pasar al pabellón. Entonces, claro, yo lo entiendo eso, yo lo entiendo. Pero era necesario. Además, sí, por tanto. supuesto, pero yo, como decía el difunto temucano, comprendo la diferencia que hay entre patrón e inquilino. Así que no me hago problema. Lo que yo quiero decirle al doctor Lee, estamos hablando de medicina, tema muy interesante, es de que la regionalización está mal hecha, y eso que está hablando usted es una pega del gobernador y es una pega del delegado presidencial, porque al centralismo le cuesta soltar poder, y no solamente en el caso médico, que nadie lo sabe, excepto ustedes que lo han explicado. Nadie sabe eso, pero hay cuántos servicios que todavía funcionan en Iquique. ¿Cómo es posible que todo el archivo del conservador de bienes raíces esté en Iquique? Somos otra región, pero parece que no se lo han tomado en serio aquellos que tienen que tomárselo en serio. Eso creo yo, distinguido director. Don Víctor Vera. No, los antecedentes que entrega acá el doctor Lee son muy importantes, y sobre todo a partir de la experiencia de él. Cuando yo me refería a la creación de un nuevo hospital es porque los recursos tienen que salir indudablemente en el nivel central, porque está así nuestra orgánica, pero yo también, no es que discrepe, estoy absolutamente de acuerdo con él, de que a partir de los levantamientos de nuestras necesidades y de la presión que hacemos nosotros, es como se consiguen las cosas. Así se consiguió, ¿no es cierto?, la sala de hemodinamia, en que fue una presión sentida, no solamente de los médicos, sino que también fue de los pacientes que tenían que sufrir en carne propia los infartos al corazón. Así que yo siento, y estoy absolutamente de acuerdo con él, lo que pasa es que para cualquier toma de decisión de cosas tan importantes no nos van a nosotros a considerar mucho nuestra opinión, sino que va a salir como una necesidad. Hoy día estaba hablando con un médico especialista del hospital, en que había una necesidad y había una oferta, ¿no es cierto?, de traer para acá un equipo para hacer las radioterapias, que son parte de los tratamientos de los enfermos oncológicos, y que la plata la podían aportar, pero tiene que salir esa resolución a nivel ministerial, porque si el ministerio no aporta su consentimiento y que después esté comprometido, ¿no es cierto?, tanto el recurso físico, el recurso humano, no va a poder llegar a buen puerto, aunque tengamos la plata para comprar el equipamiento. Entonces, eso habla a todas luces que nosotros, con muchas ganas que podamos tener, siempre vamos a chocar con el nivel a nivel central. Y lo otro es que como región somos menos que una comuna de Santiago como ciudad, entonces importamos poco como cantidad de votantes, como también por lejanía. Entonces creemos que nosotros somos los que somos aguerridos y tenemos que siempre estar peleando y luchando. Es como es nuestra génesis, ¿no es cierto? Siempre el norte y en específico la ciudad de Arica ha tenido que luchar. Y quedan estos centralismos de lo que era la primera región, como muy bien lo explicó Enrique, que no tenemos por qué estar dependiendo de Iquique. Si Iquique en nivel resolutivo, en muchas de nuestras enfermedades nosotros tenemos mucho más especialistas que ellos. Por lo tanto, esta dependencia de un sistema, ¿no es cierto?, de atención prehospitalaria, no podemos depender de 300 kilómetros, 310 kilómetros, que ni siquiera saben nuestra realidad. Nosotros deberíamos tener eso ya que rato resuelto. Así que eso quiero aportar, digamos que estoy absolutamente de acuerdo con él. Lo que pasa es que podemos tener las ganas y todo, pero siempre vamos a depender del nivel central para la toma de decisión final. Y eso que somos zona
limítrofe. Es que como zona limítrofe tenemos, y no sé si estará de acuerdo ahí Enrique, pero nosotros tenemos esta suerte de mecanismo de acordeón, ¿no es cierto?, que en gran parte, por lo menos en el área de la salud, nos soluciona la atención que hace la gente cuando no ve satisfecha su demanda acá, se va para el lado peruano, digamos, a Tacna, que es una suerte que tenemos como ciudad fronteriza, pero que nos aporte algo o algún recurso especial, yo no sé, Enrique, si tú podrás aportar algo más que está metido ahí en la parte, digamos, del mundo legislativo, pero yo siento que eso no nos aporta mucho el hecho de ser ciudad limítrofe, salvo decir que estamos colindantes con otro país, ¿no? Sí, no, claramente hay Tacna y los profesionales de Tacna aportan en el sentido de que amortiguan la satisfacción de necesidades de una parte importante de la población, pero digamos lo que es el sistema de salud privado de Tacna, no el sistema público. Además, sería escandalosamente vergonzoso decir que el Estado peruano como Estado nos está otorgando el servicio de salud. Eso no es así, más allá de que mucha gente efectivamente viaja a Tacna para atenciones oftalmológicas, dentales y médicas. Pero mire, acá hay que distinguir, que fue una de las primeras cosas que yo aprendí en la Escuela de Derecho. La justicia y el derecho es distinción, ¿no? Es distinto cuando yo quiero aspirar a un hospital nuevo, que en el fondo puede ser una construcción de un edificio, y que en gran parte, claro, puede ser incluso los comienzos como un gran sueño, que finalmente se puede hacer realidad, a cuando uno dice que lo que está exigiendo es el cumplimiento de una política pública. Cuando yo digo que quiero que el centro regulador del SAMU esté en Arica, no estoy aspirando a un sueño, estoy exigiendo que se cumpla un derecho. La política de atención prehospitalaria ya está inmersa entre las políticas públicas del Estado de Chile. Entonces, a mí me parece realmente vergonzoso que nuestras autoridades hayan esperado más de 10 años, porque esa es la diferencia entre que parte el primer SAMU, ahí en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, año 95, 96, por ahí más o menos, a fines del siglo pasado, al 2013, en donde algunas autoridades señalaban, no, pero si el doctor Lee está equivocado, mire, ahí están los SAMU, y mostraban las ambulancias que decían efectivamente SAMU. Las ambulancias, todos vemos que dice SAMU afuera, pero SAMU no es el nombre de una ambulancia. SAMU no es un sistema de transporte de pacientes. SAMU es un concepto que implica de que usted está trasladando parte de la atención hospitalaria al sitio del suceso, al sitio donde está una persona desangrándose, politraumatizada, al sitio donde una persona sufrió un infarto al corazón. Porque todos comprenderemos que si una ambulancia hoy día llega a un sitio donde hay una persona afectada de un tema de isquemia cardíaca, el mero hecho de tomarlo y trasladarlo al hospital, ese traslado de media hora, una hora, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es distinto que si esa ambulancia llega, estabiliza al paciente, le pone un poco de oxígeno, le pone alguna medicación sublingual o endovenosa, lo monitoriza, o incluso lo reanima en caso de que esté también haciendo un paro cardiorrespiratorio. Ese es el concepto de SAMU. Por eso que la ambulancia, que en el fondo el mecanismo de transporte, tiene que estar bien equipada con recursos físicos, pero también con recursos humanos, con enfermeros, con paramédicos, especialistas en atención prehospitalaria. De tal forma que si concurren a una persona que perdió la conciencia y que está haciendo un accidente cerebrovascular, no solamente sea capaz de salvar la vida, sino también de disminuir las secuelas. Eso es SAMU. Y el SAMU de Arica y Parinacota tiene una pata coja, no tiene un centro regulador, que no es una persona que esté recibiendo la llamada telefónica. Es una persona, un profesional, que tiene que decir, dependiendo de la característica de la llamada, si va a mandar 1, 2 o 3 ambulancias, si la va a mandar básicas o avanzadas. ¿Qué característica tiene el personal que va a ir arriba de la ambulancia? Finalmente, ¿qué atención médica se va a otorgar en el sitio del suceso o en el momento en que se va a transportar a un centro de salud? ¿A qué centro de salud se va a transportar? Todo eso lo hace un centro regulador y Arica no lo tiene. Por lo tanto, malamente pudiéramos decir que el SAMU está implementado en Arica. Y con toda la fuerza, y eso fue un compromiso que adoptamos los 2 parlamentarios que asistimos a esa reunión, el senador Durán y yo, pero que además ya nos comunicamos con los otros 3 parlamentarios y estamos todos de acuerdo. Esta batalla, esta lucha la vamos a dar los 5 juntos. De realmente es inconcebible que Arica no cuente hoy día con un SAMU bien implementado, como la ley ya determinó que tiene que ser implementado. Acá no le estamos pidiendo un favor a nadie. Esa es la diferencia entre esa lucha, que es de exigencia de derechos constitucionales y legales, normativos,
Y una aspiración, que bien, ahí estoy de acuerdo con el doctor Vera, que además es muy querido por mí, en que ya es algo más voluntarioso y que depende de que confluyan muchas voluntades. Pero que también tenemos que hacer el esfuerzo. Ustedes saben que tenemos un plan Arica 100, vamos a conmemorar el 3 de junio del 2029, 100 años en que Arica pasa a incorporarse como puerta de entrada a Chile, y lo que estamos socializando en el Congreso, que ya ganamos la batalla con una mayoría de votos, y estamos socializando en La Moneda, es que el Estado de Chile se haga cargo de este territorio especial con obras de gran envergadura. Y cuando a mí me dicen en La Moneda, me preguntaban, oiga diputado, pero esto de gran envergadura, ¿qué es? Es un poco subjetivo. Yo decía, mire, gran envergadura son obras que trascienden. ¿Como cuáles? Como por ejemplo las que a mediados del siglo pasado hizo la Junta de Adelanto de Arica y que todavía hoy día podemos verlas y que son funcionales, son útiles. También le puedo decir lo que no es una obra de gran envergadura. No es pintar una plaza, no es remodelarla, no es construir juntas de vecinos. Eso no es gran envergadura. Son obras de desarrollo real. Y eso ha sido socializado en todos los sectores políticos, de izquierda a derecha, y están todos contentos. Mire, el único reparo que yo recuerdo, yo he hablado con ministros, subsecretarios, con mis colegas diputados, con senadores también. Alguna autoridad de La Moneda me dijo, oiga diputado, a ver, vámonos con cuidado con esto, porque no vaya a ser cosa que nuestros hermanos peruanos puede provocar algún tipo de conflicto, esto que estemos invirtiendo en Arica. Y también ya nos reunimos con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, con los parlamentarios, los congresistas de Tacna, y ellos están fascinados con la idea. De hecho, los de Tacna dijeron, la vamos a replicar, también queremos lo mismo. Porque más que mal, acá no estamos celebrando 100 años de un conflicto, estamos celebrando 100 años del término de un conflicto, en donde además participó Estados Unidos, el mismo Estados Unidos que está involucrado en tantos conflictos bélicos en el mundo. Bueno, acá en Chile, acá en Arica y Tacna, participó de forma pacífica con un tratado muy eficaz y eficiente que permitió que por muchas décadas dos países hermanos mantuvieran a sus dos principales ciudades del norte chileno y del sur peruano en una cierta armonía, en algunos momentos con más o con menos tensión, pero digamos lo que el tratado fue bastante eficiente y eficaz. Por lo tanto, estamos socializando esto. Yo he comenzado a socializar en Arica hace ya un poco más de un mes. Ya lo hice en el Congreso el año pasado y lo he hecho también con el gobierno, con autoridades de gobierno. Partí al revés, don José, partí al revés, partí allá. ¿Por qué? Porque usted se acordará que cuando tuvimos la idea de tener un centro de quemados acá en Arica, también se acordará el doctor Vera, tuvimos todas las herramientas y todas las facultades para tenerlo. Yo tenía aliados en Santiago, especialistas en quemadura, teníamos los recursos, teníamos el AUSCE, que en el fondo aportaba los recursos económicos, la canasta, como se conoce en salud, pero los principales obstáculos se colocaron acá en Arica. De todo tipo, de los más inimaginables. Y finalmente fracasó la idea. Y finalmente también Santiago se echó para atrás. Dijo, ¿para qué vamos a ayudar a una zona que no están todavía decididos a tener un centro de quemadura? Están con todas las ganas de ayudarnos. No solamente en Santiago, también de otros países de Brasil, de Argentina. Bueno, entonces para no repetir esa historia que partió aquí muy bien en Arica, con ayuda de este canal, de ustedes, donde socializamos el tema de la importancia de atender a los quemados, niños y adultos en Arica, quise hacerlo al revés, de tal forma que este plan ya viene fortalecido desde el nivel central, como acá se ha dicho, desde el Congreso, desde el Parlamento, desde el Gobierno, y ahora entonces comenzamos a socializarlo a nivel local. El diputado Maya lo aprobó, está de acuerdo, el diputado Mirosevic también, el diputado Durana, lo estamos conversando con el senador Insulza. Mire, este tiene que ser transversal, sin nombre ni color político alguno. Esta es una deuda que tiene el Estado de Chile con Arica. Y cuando a mí los colegas de Punta Arenas me dijeron, oiga, pero Enrique, ¿sabes qué? Nosotros también somos zona extrema, po. Entonces sacamos la cuestión en las dos colas de Chile. Dije, no, mire, este plan no es para una zona extrema. Este plan no es para una zona lejana. Este plan es para un territorio especial, que fue anexado a territorio nacional y que se transformó en la puerta de entrada de Chile. Y que además colinda y hace soberanía con nada menos que dos países hermanos. Por lo tanto, esto no es un tema de zona extrema. Y yo espero que el gobierno cumpla su palabra de por lo menos diseñar este plan. No le estamos pidiendo grandes recursos, simplemente los recursos del diseño, que queremos que sea dirigido desde el nivel central
por una cuestión de nuestra experiencia en realidad propia. Tenemos muy mala experiencia con la ejecución de obras que se ejecutan en la región con ejecutores locales, digamos. Así que queremos asegurar para que sea el Ministerio de Obras Públicas el que lleve la batuta. Y nosotros como diputados, además, darle un sello especial, porque nosotros fiscalizamos. Perfectamente a nosotros nos podían echar la culpa de todas las obras abandonadas que terminan costando mal, con dineros que se pierden o se desvían, porque nosotros tenemos potestad fiscalizadora. Pero la realidad es que no podemos fiscalizarlo todo. Entonces, ¿cuál es el hecho nuevo acá, diferente? La construcción de un sello, que puede ser el Arica 100, que se le ponga a cada una de estas obras de importancia, como por ejemplo un proyecto de un nuevo hospital, como por ejemplo ponerle el sello al proyecto de la UCI de psiquiátrica infanto-juvenil, por ejemplo. Y con ese sello, ¿qué va a significar? Que detrás de ese sello hay autoridades que están haciendo una fiscalización diferente, una fiscalización preventiva, más efectiva desde mi punto de vista. O sea, no es esperar a que la obra sea abandonada, no es esperar a que la empresa constructora quiebre o se vaya, sino minuto a minuto y siguiendo esas obras de gran envergadura para que finalmente lleguen al final feliz que todos deseamos. Monitorear, eso es importante. El diputado, estamos en mi ciclo más chiquito. Entonces, yo no quise interrumpirlo porque yo tengo un punto de vista diferente, como dice él, referente al doctor Vera. ¿Sabe qué, diputado? Me cayó muy mal eso que usted dijo, que uno de sus colegas había dicho, cuidado con lo que se hace porque no se vayan a enojar los peruanos. Entonces el huevonazo ese haría que decirle que estamos en Chile y que él es parlamentario chileno. Y si no le gusta, podría irse allá a la Plaza Bolívar, a Lima, a legislar allá con el Congreso Unicameral peruano. Porque los peruanos, cuando definen políticas públicas para Tacna, no vienen a preguntarle a los chilenos qué pensamos. Entonces me parece mal que ese poco patriota estime que para que Arica se desarrolle o tenga un programa de desarrollo hay que preguntar primero a los peruanos. ¿Y sabe qué me recuerda? Había una viejita aquí que fue directora de Fronteras y Límites. El año 98 estaba en el CERPLAC y se estaba hablando del agua de los pozos de la Concordia. Y yo entusiastamente dije, en los pozos de la Concordia, en la Concordia hay unos pozos que tienen agua. ¿Por qué no ocupamos esos pozos para hacer agricultura en la Concordia? En mi oficina, doña María Teresa Infante, con nombres y apellidos, no, dijo, se van a enojar los peruanos. Porque nosotros hemos vivido mucho pensando en qué les puede disgustar a los peruanos. Y ella decía, con toda razón, que esas eran aguas subterráneas que venían del altiplano y los peruanos podían hacernos un pleito. Podían hacernos un pleito porque estábamos ocupando esa agua. Yo le dije a la señora, y se acordarán los que estaban presentes en la reunión conmigo, que a los peruanos les importaba un carajo de dónde venían esas aguas, pero ya las estaban usando en la zona de Los Palos. Cuando uno va a Tacna hay una parte donde está el antiguo complejo peruano de control hacia la costa de Los Palos y ellos estaban usando para hacer agricultura más acerrea, la misma agua. Tuvo que irse doña María Teresa y 5, 6 o 7 años después, por fin a alguien se le alumbró, creo que fue Piñera, y autorizaron a que se cultivaran o se usara el agua que encontró o profundizó o perforó la Junta de Adelanto para ocupar los terrenos que están en la Concordia, de la cual ahora todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito esto! Pero el comienzo tuvo muchas trabas, tuvo muchas dificultades. Más. Cuando se hizo el complejo Chacayuta, y lo puede decir el arquitecto, por eso yo no le creo al MOP. El MOP es muy centralista. El MOP diseñó el complejo Chacayuta, el que existe actualmente,
y lo diseñó ¿dónde? Donde estaba el viejo complejo, donde estaban los carabineros. El viejo complejo para ir a Tacna se timbraba en unas casetas picantes que estaban al frente de la tenencia de carabineros en Chacayuta. Y el MOP, y puedo pedir la opinión del antiguo director provincial en esa época del MOP, hizo todo un diseño de que tenía que hacerse exactamente donde estaba el complejo fronterizo antiguo, donde está el desvío del aeropuerto, al lado está el complejo de Tacna. Y tuvo la mala suerte de que cuando se tomó la decisión de hacer el complejo nuevo, el que existe ahora, estaba yo presente. Y estaba el ex gobernador Luis Órdenes. Y Luis Órdenes le había comprado toda la mermelada a la gente del MOP. No, aquí lo vamos a hacer, mire el diseño, está bonito, falta el visto bueno. Pero yo conocía al subsecretario que vino a dar el visto bueno, y por suerte para mí, yo lo había atendido las 2 veces que estuvo relegado en Arica. Y nos conocíamos de nombre, y yo estaba detrás. ¿Y tú qué opinas? Que esto es una estupidez del MOP y de los santiaguinos. ¿Y por qué? Porque los peruanos corrieron su complejo a donde está Santa Rosa ahora, y nosotros nos vamos a quedar atrás. ¿Qué crees tú que nosotros debemos ponernos al lado de los peruanos? ¿Y por qué lo dices? Lo digo porque antes, ahí me gustaba ir a la playa del aeropuerto, y para ir a la playa del aeropuerto teníamos que pedirle permiso a los carabineros para pasar más allá donde está el control. Todo ariqueño antiguo sabe eso. ¿Qué hizo el subsecretario Belisario Velasco? Agarró toda la maqueta y todo lo demás, se los puso al lado y les dijo: nos corremos a la frontera y nos pegamos exactamente a la distancia que tienen los peruanos con la línea de la Concordia. Y el gobernador Luis Órdenes Toro reculó rápidamente y dijo: mañana voy a medir, y efectivamente el complejo se hizo donde está ahora. Si no, lo habríamos tenido instalado donde estaba el complejo antiguo. Ese es el complejo que tenemos con los santiaguinos, creyendo que lo que los santiaguinos dicen en un escritorio en Santiago es correcto. No es así. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con el tema. Doctor Vera, ¿a usted le corresponde hablar? ¿De qué podríamos hablar? Yo soy del tema de salud nomás. Porque y un poco vamos a entrar después en la materia política. Pero usted también vota, así que debe conocer su opinión. Usted bueno, vota. Yo siento que es un poco lo que está tratando ahora en el entretiempo, ¿no es cierto?, aquí de algunos temas relevantes, que siempre nuestra infraestructura siempre nace como un poquitito coja. Sacaba a colación el tema que a mí me compete, que es el hospital, ¿no es cierto?, que fue construido para 150.000 habitantes, lo entregan cuando ya Arica tenía arriba de los 250.000. Entonces, ya nació muerto. El estadio es un estadio bicentenario que nos quedó chico, no sabemos, ni podemos hacer partidos de la selección. Era techado y nunca llegó el techo, era con televisión, con pantalla gigante y nunca llegaron las pantallas. Entonces, siempre nos hemos caracterizado como porque nuestras estructuras no son bien terminadas. Y tengo lo que me ha tocado vivir en estos 2 años que les comentaba, que es la entrada a Zapa, que por Dios que se han demorado y por Dios que ha sido lento y ha sido con una falta de respeto enorme hacia la gente que vivimos ahí. Hemos tenido que sufrir lo indecible para llegar a nuestros hogares llenos de tierra. Hoy día nuestras habitaciones están llenas de tierra todo el día con una contaminación, y es terrible, y siguen y todavía no vemos, ¿no es cierto?, un avance que nos digan que nos van a entregar. Y sin embargo mantenemos esta parsimonia, mantenemos este espíritu tan de dejar que las cosas pasen. Creo que nosotros debemos exigirle al organismo que está, en este caso específico, en la entrada a Zapa,
no sé quién está ahí a cargo, si es MOP, si es el Servio o quién esté a cargo, de que se hagan responsables y que por último, ¿no es cierto?, den las explicaciones de por qué se han demorado más de 2 años en entregar una obra que no tiene más allá de, pongámosle, menos de 1 kilómetro. Entonces, nos tiene a todo un barrio ahí avanzado. Y eso un poco da cuenta de que aquí pareciera ser que las obras que se hacen y que el Estado tiene que invertir, ¿no es cierto?, no son miradas. De un plan de obras de gran envergadura, en ningún caso le estamos dando la elección de dichas obras a nivel central. Ese plan está diseñado, esta idea está diseñada para que surja de acá la necesidad. De hecho, la Cámara Chilena de la Construcción, ya hemos tenido también un acercamiento con ellos han hecho una encuesta hace algún tiempo atrás, y hay un listado ya de obras, y además las distintas seremías tienen ya en carpeta obras. Aquí no hay que, digamos, descubrir el fuego al respecto. Todos más o menos sabemos cuáles podrían ser las obras que podrían entrar dentro de este plan. Ahora, claramente tiene que ser del nivel central. Yo creo que no podemos entrar en esa discusión ahora, porque si no vamos a empezar a debilitar el plan. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. El presupuesto anual de la Municipalidad de Arica son 40.000 millones de pesos. El presupuesto anual del gobierno regional son 45.000 millones de pesos. Estamos hablando de un plan de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, ya a partir de la envergadura de la inversión, esto tiene que ser manejado. Pero además, si alguien me dijera, oiga, ¿sabe que la municipalidad ejecuta bien? El gobierno regional ejecuta bien. Uno hasta lo podría pensar. Pero nuestra realidad es que en los últimos años Arica ha estado o último o penúltimo en ejecución presupuestaria. Por lo tanto, no podemos correr ese riesgo. Tenemos que asegurar el buen resultado. Si este plan de obras que ya está siendo aceptado por mucha gente en el sur, y en gran parte por lo que decía también el doctor Vera, significa una inversión en un territorio de 250.000 habitantes, somos un territorio chico. Por lo tanto, a nadie le va a causar escozor, ni picazón, ni celo, porque para nosotros van a ser obras de gran envergadura y gran importancia. Pero para el resto del país no es una gran inversión. Territorio pequeño, con pocos habitantes. Por eso que estamos haciendo una mirada de que el control de este plan, que además va a trascender distintas presidencias de la República, tiene que ser del nivel central. Eso no quiere decir que yo sea centralista, todo el mundo acá en Arica me conoce, y si hay alguien que ha levantado las banderas de la descentralización, ha sido nuestro grupo político. Pero eso es para que se quede tranquilo al respecto. Y a propósito del complejo Chacayuta, bueno, es uno de los complejos de la infraestructura que tenemos que también modernizar, y perfectamente pudiera entrar de este plan Arica 100 un moderno control fronterizo. El que tenemos ahora, por muy bonito e impactante que se vea, está ya quedando atrás. Hemos ido varias veces al complejo, nos hemos reunido con las autoridades que están trabajando ahí, y claramente tenemos que ya visualizar un complejo fronterizo de cara a los próximos 100 años. Yo quiero decir que me parece muy importante lo que está pensando el diputado Lipo, que está pensando en un proyecto que trasciende su periodo parlamentario. Y eso es lo que le falta a la ciudad y lo que la ciudad reclama. Las autoridades no piensan más que en el corto plazo. Nadie piensa Arica 10 años más. La gente piensa Arica hasta la próxima elección, y qué hago yo para que pueda levantar una banderita y se diga yo hice esto. Y las ciudades no crecen a saltitos de cada 2 o 3 años, en que se van 2 años en estudio, 2 años en ejecución, si es que no aparece alguien iluminado como en el Ministerio de la Vivienda de Antofagasta y empieza a tirar para el lado las lucas. Entonces yo quiero alegrarme de lo que dice el diputado Lee, que tiene un proyecto para Arica 2029, que es la fecha en que oficialmente Chile se hace cargo de Arica, cuando realmente esto es chileno desde el 7 de junio de 1880. Ese es mi pobre aporte, capataz. Bueno, vamos a la política un poco. A mí me entusiasma la política, a pesar que a algunos no les gusta para nada, como mi amigo José Me Luis. puedo retirar de inmediato entonces. Voy con el doctor, que es solamente médico de cuerpos y de almas. Diputado, usted presentó una moción parlamentaria que tuvo gran aceptación. Yo no sé si va a haber futuro para ella, pero qué bueno sería que volvieran a 120 los diputados y no a 155 como es ahora.
como era antes. Mire, aquí también me hago cargo de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos 3 funciones. Legislar, que es hacer las normas, que yo siempre he sido crítico a esto de que a los diputados se les mida por el número de proyectos de ley que presenta, porque por Dios que tenemos malos proyectos de ley. Malísimo. Ahora, este año, estamos ya revisando uno de hace 2 años atrás, que es este proyecto maravilloso de que le exige al vendedor de bebidas alcohólicas que le pida el carnet de identidad a todos sus clientes, incluyendo a los que aparentemente pueden tener 50, 60, 70, 80 años, le pide el carnet igual. Cosa que ha traído agresión de los clientes, porque la verdad es que es una verdadera burla. Se va a tener que revisar y se va a tener que remozar. Y proyectos de ley de ese tipo tenemos mucho, porque hay una avidez del parlamentario de terminar con algún proyecto que considera propio, y eso piensan ellos que les trae más rédito político. Yo creo que no. Y en el sentido de los diputados, además, tenemos una tremenda gran obligación que, para mi gusto, ha sido dejado de lado por muchos, que es la de fiscalización. Esa ni siquiera la tienen los senadores, esa es propia de los diputados. Y es la que yo he querido echar de especial hincapié, porque es lo que ha caracterizado nuestro grupo político. Nosotros hemos fiscalizado al gobierno anterior, al anterior del anterior, a este gobierno, con la misma pasión que lo hemos hecho con todos, sin bandera política. Pero tenemos una tercera función, que es la de representar. Y esa tampoco se hace tan bien. Entonces, cuando uno va por la calle y conversa con la gente, y yo converso mucho con la gente, muchas veces me dijeron, ¿por qué tanto diputado? Y es verdad. Muchos ya se olvidaron de que este masivo número de diputados, 155, viene de una reforma del 2015, de la presidenta Bachelet, y que no fue, bueno, en el papel aparece como para aumentar la eficiencia, aumentar la representatividad, pero la verdad que fue hecha milimétricamente y matemáticamente para que un sector político entrara a la arena política, que es básicamente el Frente Amplio, digámoslo con todas sus letras. Que el Frente Amplio del Partido Comunista tuviera mejor representatividad en el Congreso. Y efectivamente así sucedió. Emergió el Frente Amplio con participación en el Congreso, aumentó el número de representantes del Partido Comunista. Y yo creo que esa fue una reforma que le hizo muy mal a Chile. No porque haya entrado el Frente Amplio, entre otras cosas, yo pienso que los representantes del Frente Amplio en gran parte fueron responsables o corresponsables de la crisis política, institucional y social que hubo en Chile en octubre pasado, sino porque además la eficiencia del Congreso no mejoró, empeoró. Primero porque usted sabe que es más difícil ponerse de acuerdo entre 155 que entre 120, una cuestión muy obvia. Pero además porque esta visión de aparente mejor representatividad, analicémosla. Y analicémosla lamentablemente con ejemplos locales, que no quiero, digamos, ser muy autorreferente, pero fui primera mayoría en una elección senatorial, pero no obtuve el cargo. Fui primera mayoría en una elección de gobernadores, pero estaba armado el sistema para que hubiera una segunda vuelta. Usted sabe que en la segunda vuelta los partidos políticos, los grandes conglomerados se ponen de acuerdo, tampoco conseguí ser electo. Hoy día tenemos 3 diputados. Y por muy bien que me lleve con los otros 2, porque me llevo muy bien con los otros 2, hemos tenido un acercamiento y una conversación, Milosevic, por muy bien que me lleve con ellos, la realidad es que ellos son 2 diputados del mismo partido. O sea, tenemos 2 diputados de un mismo partido que, digámoslo, no es un gran partido. El Partido Liberal seguramente es conocido acá en Arica, pero en el resto de Chile no. Con 2 representantes, un representante independiente. Bueno, ¿y dónde están las otras fuerzas políticas? Que esta maravillosa ley buscaba que se representasen mejor. Hay partidos importantes, está la UDI, Renovación Nacional, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, no están representados en la Cámara. Entonces, esta reforma constitucional que permitió este incremento del número de diputados y además, entre otros cambios electorales, voto voluntario también apareció, que a mi gusto también una muy mala idea, es lo que ha alejado a la gente de la política, porque a mí la gente me lo dice en la calle, me dice, ¿sabe qué? Yo ya no voy a votar más. Voté por fulano de tal sacó más votos que el que está hoy día sentado en la Cámara. No entiendo esto. Ustedes se arreglan entre ustedes, esto no es lógico. Y tiene razón, no es lógico. Entonces, esta solicitud, que en el fondo va más allá de la reducción del número de diputados, no es un tema economicista, no es para ahorrarnos la plata de pagarles a 35 diputados más. Si alguien lo quiere saber, también se lo puedo decir, son 40.000 millones de pesos, no deja de ser. 40.000 millones de pesos en un periodo legislativo equivale a construir un hospital de las características de nuestro hospital regional. Bien nos haría esa platita para construir un hospital, pero más allá del tema económico, es un tema de hacerlo más eficiente, hacerlo más eficaz. Y por eso levantamos este proyecto de ley
que cuando lo levanté, mis colegas de comité me dijeron, Enrique, te debes echar a tus colegas encima. Porque claro, equivale a como, el doctor Vera lo va a entender bien, equivale a que si una enfermera fuera donde el director del hospital a pedir que redujeran el número de enfermeras del hospital, pues la colgarían a esa enfermera, indudablemente. Pero después cuando analizamos bien el tema, mis colegas de comité, a propósito del movimiento Avancemos Chile, me dicen, ya, démosle nomás, démosle porque argumentos hay. Lo elaboramos, un proyecto de resolución, y lo presentamos a la Cámara, para saber quién es quién. Y nosotros íbamos a las de perder, y ganamos. No ganamos por mucha ventaja, pero ganamos con 65 votos a favor y 59 en contra. Más específicamente 49 en contra y 10 en abstención. Siempre he explicado que las abstenciones se suman a los en contra. O sea, bien estrecho, pero finalmente ganamos. Y justamente el sector que se benefició con este incremento, que es la izquierda y la extrema izquierda, fueron los que votaron en contra. Pero afortunadamente la mayoría votó a favor. Y entonces, ¿a quién le pasamos hoy día la pelota, como se dice en buen chileno? Al presidente. El presidente tiene hoy día que decidir si le hace caso a la gente o no. Si este fortalecimiento de la democracia, que hay que escuchar a la voz del pueblo, lo hace no solamente en el discurso, sino en las acciones. La mayoría de la gente en la calle y la mayoría de la Cámara de Diputados está pidiendo una reducción del número de diputados. Y vamos a esperar qué dice el presidente al respecto. Y también entrarán los senadores. Mire, yo personalmente creo que 50 senadores para un país como Chile es un buen número, pero obviamente que estoy abierto a discutir si se puede esto mejorar. Pero 155 diputados definitivamente no es algo que le haga bien a la discusión política nacional. Y se dijo de que no iba a aumentar el presupuesto del Congreso, que con las platas que habían iban a pagarse el aumento de parlamentarios. Eso no se cumplió. No se cumplió, definitivamente no se cumplió. Se cumplió en cierta parte el sueldo de los parlamentarios, porque no muchos lo saben, pero la dieta parlamentaria, la dieta de los diputados disminuyó. Lo que no disminuyó es el gasto, porque todos comprenderán de que cuando uno aumenta en 35 el número de diputados, no solamente aumentan 35 diputados, aumentan los asesores, las secretarias, los viajes. Hay que hacer más oficinas, hay que pagar más viajes, asignaciones parlamentarias, y eso sí hubo un aumento. Por lo tanto, al declarar, mire, no se preocupe, pueblo de Chile, vamos a aumentar el número de diputados, pero esto no va a significar mayor gasto para el Estado, eso fue una gran mentira. Usted, doctor, ¿qué opina? No puedo estar más de acuerdo. Yo siento que está como muy sobredimensionado el mundo político y creo que hay que dar señales también de lo que se dice. O sea, no solamente decir el discurso, sino que hay que ir a hechos concretos. Yo creo que nuestro mundo político no está bien valorado y por muchas cosas, entre otras por esta, y porque lo que ha explicado ahora Enrique como que me hace bastante sentido. En el fondo, ¿no es cierto?, no aumentó la representatividad, a lo mejor hay más número de algún sector, pero creo que nosotros necesitamos más hechos concretos y creo que esta va en ese sentido. Tenemos muchas necesidades como país, se nos viene encima, ¿no es cierto?, un tema que es la reforma tributaria y creo que todo esto más los otros que por todos, ¿no es cierto?, sabidos estos hechos de corrupción que han habido, no van en ese sentido, no van como en esa línea, y yo como contribuyente y que tengo que pagar impuestos porque somos nosotros la clase media la que nos cargan más, es mentira que van a los empresarios van a pagar más, pero siempre nos van a cargar más también los valores finales, y por lo tanto los que pagamos somos la clase media y los que tienen que comprar el día a día con el IVA, porque es el mayor impuesto que nos cargan a todos. Creo que esto hay que hacer como país tenemos que gestionar el gasto, tenemos que pagar, ¿no es cierto?, digamos lo que es justo y los 120 me hacen mucho sentido. No sé cómo nos afectará como región, pues a lo mejor vamos a quedar con 2 representantes nomás en vez de 3, pero creo que también es útil eso que ha dicho Enrique. Pero haciendo la pega, esos 2 que quedan es mucho mejor que los 3 que no hacen la pega. No podría decirlo porque yo en realidad está aquí Enrique y no podría ofenderlo a él ni a los otros 2 diputados. Yo creo que cada uno hace la pega en la medida que puede, ¿no es cierto? A lo mejor hay unos que les gusta hablar más,
a través de la prensa, ¿no es cierto? Y se hacen como más evidentes, que trabajan más, y hay otros que más callados hacen mucho más. Yo la verdad es que me enteré por muy poco y que Enrique estaba propiciando esta idea de bajar el número de diputados, que no ha salido en ninguna parte porque muy probablemente Enrique no tiene tanta prensa ni tiene tanta televisión, ¿no es cierto? Y focos de televisión, pero el día en que se empiece ya a mover y empiece a hacer la difusión de este tema, va a ser mucho más entendible por toda la ciudadanía. Así que bienvenido todo lo que sea para que nuestro Estado, digamos, no sea tan pesada la carga, ¿no es cierto?, que tiene en términos de los gastos que están incurriendo. Diputado, otra cosa que convendría que usted le echara el diente, como se dice, o el ojo. ¿Usted quiere que me desaparezcan algún día? No, es que es el diputado que está diciendo las cosas pam, vino, vino. ¿Dónde está el vino? El impuesto específico algún día se va a eliminar porque esa es una estafa. Sí, hay una... Mire, a ver, yo pertenezco a un sector de pensamiento político, a propósito de que muchos declaran que no son políticos. Tuvimos la semana pasada la visita de un gran diputado, el diputado Andrés Joanet. Y él hizo charlas en nuestro espacio parlamentario a estudiantes, a todo público, en relación a lo que es la política, a lo que es la izquierda, el centro y la derecha, desde su visión del doctor en filosofía, además de diputado. Y por lo tanto nos dejó muchas cosas claras. Y uno tiene que hacerse cargo de lo que piensa. Lamentablemente se suspendieron, se eliminaron las clases de filosofía en los colegios, aparte la de educación cívica, bueno, es un desastre, pero uno tiene un pensamiento, una visión de sociedad. Se tiene que hacer cargo de eso. Uno no tiene por qué estar pidiendo perdón de la forma que piensa. Y mi forma de ver la sociedad y mi visión política al respecto es de que no debieran haber impuestos. Yo parto de la base de no impuestos, de no contribución, ¿no es cierto? O sea, el Estado no debe cobrar impuestos. Pero todo esto tiene una balanza. Entonces, cuando yo abro mi forma de pensar y acepto entonces y cedo que en realidad, bueno, parto de la base de que no hay que pagar impuestos, pero acepto que se pague o acepto yo pagar impuestos como contribuyente. Cuando el Estado me da una contraprestación, ¿cierto? La principal contraprestación que da el Estado en su origen como concepto de Estado es la seguridad de las personas. Cuando las tribus, la gente, ahí los nómades andaban pululando y de repente aparece alguien, oye, hagamos un Estado. Chuta, ¿pero por qué? Porque te voy a dar seguridad, porque nos vamos a organizar mejor, vamos a construir recintos amurallados, va a ser más difícil que las otras tribus nos ataquen, te voy a dar seguridad. Ah, ya, bueno, ¿y eso cuánto me cuesta? Una contribución. Eso es lo más básico. Y después aparece una serie de otros derechos, ¿no es cierto? El derecho a la salud, a la educación, al bienestar en general. Entonces, cuando el ministro Marcel se acerca a mí y me habla de esta reforma tributaria, yo le digo, ministro, mire, ¿sabe qué? Dígame qué va a hacer con esa plata. Porque si con esa plata le vamos a estar pagando a los amigos del gobierno y vamos a seguir haciendo engordar el Estado, yo de partida le digo que no. O sea, mi partida es decirle que no. Le puedo decir que sí a partir de que usted me demuestre que se va a ocupar bien ese dinero. Y como no lo demostró, yo le dije que no. Yo me abstuve de votar a favor de la reforma tributaria. Y usted ya sabemos que la abstención es votar en contra, en el fondo. Entonces, todos los impuestos, el impuesto específico de los combustibles es un tipo de impuesto, las contribuciones territoriales, una barbaridad. Todo el mundo trabaja para tener su vivienda, ¿no es cierto?, confortable, donde después se acostumbra a vivir ahí y después llega la jubilación y la jubilación no alcanza para pagar las contribuciones. Y empiezan a perder las viviendas que han alcanzado toda su vida de trabajo. Eso también hay que revisarlo. Todos los impuestos hay que revisarlo, pero desde esa perspectiva. Por lo tanto, yo creo que el Estado de Chile, a través del gobierno actual, tiene una gran obligación, que es que debe transparentar y hacer más eficiente el gasto público. Esa es una de las grandes tareas del Estado. Por eso nuestro grupo político viene hace 4 años pidiendo, don José, una auditoría externa para los fondos regionales, que además se debiera extender para el resto del país. 4 años es mucho tiempo. Todavía ya sabemos que se hizo, porque presionamos mucho para que se hiciera, pero no la quieren dar a conocer. Estamos presionando ahora no para que se haga, sino para que sea pública. Y no es por un tema de perseguir a una determinada persona, a una determinada autoridad o a un determinado color político. Estoy hablando de 4 años. O sea, esto comenzó en el gobierno pasado. Esto no tiene color político. El momento en que nosotros
cambiamos nuestra visión de lo que es bueno para la sociedad dependiendo de quién esté gobernando, ahí estamos haciendo un error y estamos cometiendo un engaño, un autoengaño con nuestra propia forma de pensar. O sea, mire, estoy de acuerdo con el pago de los impuestos siempre y cuando depende de quién gobierne. No, eso no puede ser. O estoy o no estoy de acuerdo con el tema del pago de los impuestos. Así que yo pienso que se tiene que ajustar el tema de los combustibles. Creo que las zonas extremas debieran tener un trato especial porque sabemos que todo viene del nivel central, todas las cosas acá cuestan más caras, el combustible es más caro, los camiones además están siendo asaltados y teniendo pérdidas en el trayecto. Por lo tanto, raya para la suma, a su pregunta, yo estoy de acuerdo con revisar cualquier tipo de tributo a modo general y especialmente el tema de los combustibles porque esto nos afecta a todos. O sea, no hay impuesto más duro en el sentido de que afecta a los más necesitados que el impuesto a los combustibles. La vida. Encarece la vida definitivamente. Y se dijo en principio cuando se decretó que iba a ser para arreglar las carreteras. Después se concesionaron y los concesionarios tenían la obligación de arreglar las carreteras. Y el impuesto específico siguió. ¿Para qué es lo que hizo? Sí, así es que esa es la realidad. Mire, nosotros le tenemos que exigir al Estado que sea más eficiente en el gasto público, tenemos que aumentar los mecanismos de control. Contraloría es una institución que está absolutamente añeja, que depende mucho de quién está gobernando. Necesitamos tribunales contenciosos en lo administrativo. Todos sabemos que cuando tenemos un problema familiar hay tribunales de familia, hay tribunales tributarios, hay tribunales en lo penal, pero cuando tenemos un problema en nuestra relación con el Estado, no hay un tribunal contencioso administrativo, que ha sido, ojo, promesa de campaña de muchos candidatos a la presidencia, que han llegado a la presidencia, pero llegado el momento, entre que es más caro, etcétera, ha quedado atrás. Pero yo creo que a Chile le haría muy bien que nuestros tribunales también estuvieran especializados en el aspecto del derecho administrativo, el derecho público. Hoy día una labor dejada a la Contraloría, pero que lamentablemente, a lo mejor por falta de personal, etcétera, pero no está haciendo bien esa labor. Minuto final, don José Luis. Pero el diputado ha hablado latamente y yo no he podido hablar latamente. Pero bueno, no importa. Yo le voy a hacerle un programa especial para usted, pero por en favor, otra oportunidad. Pero usted parece la señora Bachelet, porque cuando la señora Bachelet propuso su reforma tributaria, dijo que era para que hubiera educación gratuita. Se le señaló que las lucas que iba a recaudar no alcanzaban y lo único que hizo fue meterle fin a la educación básica y secundaria, se acabó el lucro, pero las lucas de la reforma tributaria de la SOA Bachelet no fueron donde ella dijo que iban a ir, porque los que van a la universidad siguen pagando su educación. Entonces yo estoy conteste, como diría un abogado, con Enrique Lee, y le diría que mientras el señor Marcel no aclare para qué quiere la plata, no hay que cederle ni uno. Y ojalá no se hubiera abstenido, si no hubiera dicho no voto a favor de esta cuestión. Pero el señor Marcel, anoche o ayer en Nueva York, en la ronda que anda vendiendo Chile producto, no se refirió dijo que no se iban a tocar los capitales extranjeros, muy bien, pero no se refirió en ningún minuto a la modernización del Estado de Chile. Ya vemos muchos que creemos que el nuevo pago o las nuevas contribuciones o la nueva carga tributaria no va a afectar a los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios le transfieren los mayores tributos a los consumidores, porque ellos manejan el mercado. Entonces, pago más impuestos, sí, subo el aceite, subo el pan, subo la harina. Yo no voy a pagar, paguen los giles. Pero el tema de fondo es ese. El INE, que nadie puede acusar de derechista, dice que en este gobierno se han contratado 94.000 nuevos empleados públicos. Gracias. Lo llamaremos por una próxima oportunidad. Muchas gracias, si se atreve. Doctor, su minuto final.
Bueno, primero agradecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar acá, y ha sido un momento, ¿no es cierto?, muy interesante, y sobre todo con lo que nos ha aportado el doctor Lee a lo que es su pensamiento, ¿no es cierto?, y a la parte legislativa que él está impulsando, que me parece que va en una línea correcta de lo que es en nuestro país. Debemos de propiciar la austeridad y la gestión del gasto. Como siempre, tocar temas de salud de mi región, ¿no es cierto?, hacia la comunidad. Ya vendrán otro día, ¿no es cierto?, si es que así lo estiman, para venir a hablar ya de temas puntuales a nivel del hospital o de las faltas de especialistas que tenemos todavía. Y bueno, siempre va a ser grato venir a hablar de temas tan interesantes acá, sobre todo que van en beneficio o van, ¿no es cierto?, a poner en alerta a nuestra ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Su minuto final, diputado. Muchas gracias, don José. Bueno, a los panelistas estables, agradecido este espacio desde siempre, ahora como diputado, como representante, no sé si de toda la ciudad, pero por lo menos de una buena parte de ella, y además compartiendo espacio con quien fuera uno de mis mentores, porque el doctor Vera, cuando yo llegué al hospital, era mi jefe de turno. Por lo tanto, bueno, ahora desde su vereda médica, yo como diputado obviamente, pero igual muy grato compartir con él este espacio. Decirle con respecto a la salud que muchas veces las leyes no mejoran la mejor atención en salud. No esperemos eso, definitivamente no. A veces una gestión, un buen reglamento, un buen jefe, un buen director de hospital hace grandes cambios. El doctor Vera era uno de los que participó conmigo cuando cambiamos la forma de atender los quemados. Los quemados en el hospital de Arica se colocaban al final de la tabla, porque supuestamente eran los que más contaminaban los pabellones quirúrgicos, que ya de partida es un concepto errado. Nosotros conseguimos implementar sin ninguna ley y sin ningún reglamento que los quemados, niños y adultos que llegaban al hospital de Arica, los atendíamos el mismo día del accidente. ¿Por qué? Porque el médico que estaba de turno sabía que me tenía que llamar y nosotros concurríamos al hospital sin ningún convenio, sin ningún pago contra factura. Y todo ese periodo de 3 años que conseguí estar en el servicio de cirugía, con el doctor Vera aquí al mi lado, esos pacientes tuvieron una atención de elite, podríamos decir, en el sentido que fueron atendidos en el primer instante. Y eso hace gran diferencia, sobre todo cuando se trata de quemaduras. Por lo tanto, no esperemos leyes, esperemos cambios de actitudes, que esperemos mejor gestión, aprendámonos a avergonzar cuando descubrimos que alguna autoridad no está ocupando bien el dinero, porque el dinero son recursos y las obras y los servicios cuestan. Por lo tanto, cuando se malversa o se desvía o se ocupa con ineficiencia o desidia un poco de plata, hay alguien que está quedando sin un servicio. Y eso es importante que todas las personas lo sepan. Agradecido nuevamente por este programa y cuando ustedes quieran nuevamente por acá. Lo tendremos, diputado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis. No hay de qué, cuando quiera. Estoy a Lo llamaremos. gratas órdenes. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Lo entretendremos, se lo aseguro. Muchas gracias.